Hola hermanos, buenas tardes. Es un gusto volverlos a saludar a través de este medio. Yo espero que pronto ya podamos vernos y nos estemos reuniendo en la iglesia. Y bueno, pues hoy me toca a mí darles la clase que corresponde al día de los miércoles. Se nos han estado juntando un poquito por diversas cuestiones, pero estamos haciendo todo lo posible por hacerles llegar la palabra de Dios a ustedes. Y en esta ocasión vamos a ver la victoria de la cruz, donde los demonios fueron despojados y fueron humillados y fueron exhibidos públicamente. Y vamos a empezar por un versículo que es Santiago 4:7 y dice así: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esto es una cuestión que nos hace ver nuestro Señor, que si nosotros permanecemos humillados delante de Dios, pero no quiere decir humillados en el sentido peyorativo, sino en el sentido de estar dispuestos a obedecer su voluntad. Dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Los demonios huyen ante el poder de la santidad y la unción derramada sobre los hijos de Dios. Fíjense, huyen ante el poder de la santidad. Y si hay santidad, hay unción. Y esa ya fue derramada sobre nosotros, sobre sus hijos. Lucas 10:19 dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlo, nada les hará daño. Este versículo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el enemigo ya no tiene autoridad sobre nosotros. No tiene nada que ver con nosotros ni nosotros con él. Por lo tanto, no debemos de tenerle miedo, ¿sí? Dios ha dado la autoridad sobre los demonios y espíritus, todos los poderes del enemigo que atacan al pueblo de Cristo. Llevamos 2 versículos y hasta ahorita ha sido todo lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y ahora sí vámonos a Colosenses 2:15, que dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La escritura dice que los despojó. ¿Pero de qué los despojó? Es simple y sencillo entenderlo. Lo despojó de lo que había robado a los hijos de Dios. Recordemos que en Génesis 1:28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Fíjense, hay 2 palabras aquí que dice que tenemos que hacer. Dice, gobiernen y reinen, ¿verdad? Despojó el enemigo a la humanidad del gobierno y el reino de la tierra a través de una intriga. Porque el diablo es mentiroso, es intrigoso, todo tiene, ¿verdad? Y esa intriga fue con esta Eva. En Génesis 3:1 dice, de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Todos sabemos que Dios no fue eso lo que dijo, ¿verdad? Lo que Dios le dijo, que de todos los árboles podían comer menos del que estaba en el centro. Porque si comen de ese, ciertamente morirán. Y en Génesis 3:22 dice, luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y comen? Entonces vivirán para siempre. El problema es aquí que ellos tuvieron conocimiento del bien y del mal.
antes de que ellos comieran de ese fruto, del bien y del mal, del árbol del bien y del mal, ellos no conocían el mal. Ellos, dice la palabra de Dios, que Dios se paseaba con ellos en el huerto y platicaban en el huerto. Había una comunión y había una relación íntima entre el hombre y Dios. Sin embargo, con esta intriga de Satanás, todo esto se vino abajo y tuvo que haber un sacrificio. Sabemos que en el Antiguo Testamento el sacrificio era de animales. Los animalitos que eran degollados, que eran cortados, que eran desangrados, y todo esto tenía que ser para entregarlo como sacrificio a Dios por los pecados, ¿verdad? Pero vino nuestro Señor Jesús a ser el único sacrificio por el bien de nosotros. El sacrificio de Cristo en la cruz fue al 100%. No dijo, bueno, pues nomás tantito, nomás amárrenme en la cruz y luego me bajan. Fue al 100%. Él se entregó en cuerpo, alma y espíritu. El 100% de su humanidad y el 100% de que Él es Dios, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra entrega tiene que ser al 100%, porque cuando no es así, cuando nosotros no nos entregamos al señorío de nuestro Señor al 100%, se abren puertas por donde se fuga esa bendición, la unción, el poder y la revelación de Dios. Fíjense todo lo que perdemos: la bendición, la unción, el poder y la revelación. ¿Y cómo podemos entonces reprender cualquier obra del diablo si nosotros mismos le estamos dando autoridad? Cuando nosotros no entregamos o no reconocemos ese señorío de Dios en nosotros, ahí en ese momento nosotros le empezamos a dar autoridad al diablo. El primer versículo que leímos fue Santiago 4:7, que dice: resistan al diablo. Pero ¿cómo vamos a resistir al diablo? Precisamente con esa unción, con esa santidad, para que Él huya de nosotros. Cuando se hace manifiesta la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, la unción se ve. La obra de Dios habla de tu unción, de mi unción. La obra de Dios no es que nosotros tengamos que forzosamente hacerla en la iglesia. Dice la lección, hay una pregunta que dice: ¿cuánta obra de Dios haces? Y la obra de Dios no es necesariamente que nosotros tengamos un puesto en la iglesia, que tengamos una posición o un lugar en la iglesia. La obra de Dios nosotros la podemos hacer en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la colonia, con mis vecinos. En todos lados podemos hacer esa obra. Y cuando nosotros hacemos esa obra, la cantidad o la calidad con que hagamos esa obra es igual a la unción que tenemos. Todos tenemos una medida de unción, porque todos en alguna medida hemos hablado de Dios a otras personas. Y esta medida es la parte de Dios en nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo quisiera tener mucha unción para tener todavía más de Dios en mi vida, ¿verdad? La Biblia dice en Jueces 6:34, entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón. Pero en el original dice: Dios se vistió de Gedeón. O sea, la presencia de Dios en nosotros, esa es la unción. ¿Y cómo se vistió Dios de Gedeón? Porque entonces en Gedeón moró el Espíritu Santo de Dios. Tú y yo, en ti y en mí, ya está morando el Espíritu Santo. Lo único que tenemos que hacer es permitirle que trabaje, para que entonces, como en el original, Dios se vista de nosotros, ¿sí? Entonces, la pregunta sería: ¿cuánto tenemos de Dios para reprender las obras del diablo?
Se terminaron los primeros 10 minutos, en un segundo regreso.